Les damos la bienvenida al Terminal Puerto Coquimbo, TPC. Inducción sobre la obligación de informar los riesgos laborales en Terminal Puerto Coquimbo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Decreto Supremo número 40. TPC se encuentra ubicado en la bahía de Coquimbo, Cuarta Región, Chile, con el objetivo de desarrollar, mantener y explotar el frente de atraque multipropósito del puerto de Coquimbo, incluyendo los servicios de recepción, embarque, desembarque, muellaje y almacenamiento de carga. El terminal posee un frente de atraque de 378 metros de longitud, compuesto por dos sitios, con una longitud de 189 metros cada uno. Además, cuenta con 11.487 metros cuadrados para almacenamiento de minerales y 40.000 metros cuadrados para acopio de distintos tipos de cargas. La superficie total del puerto es de 14,5 hectáreas, las que se dividen en 5 hectáreas marítimas y 9,5 hectáreas terrestres. Hoy, con una operación de excelencia en el sector portuario chileno, deseamos mantener nuestro liderazgo en la industria de prestación de servicios portuarios y para ello nos resulta de vital importancia que en los próximos minutos presten atención a las indicaciones que se exponen, de manera que vuestro trabajo al interior de nuestras instalaciones sea desarrollado de manera segura para usted y nuestro entorno. Cabe destacar que la política de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y protección de TPC tiene por objetivo principal el control de riesgos en la operación que pueden causar fatalidades, incidentes graves o enfermedades profesionales, con el fin de lograr cero accidentes de trabajo, cero enfermedad profesional, cero incidente ambiental, cero incumplimiento de los servicios acordados, cero vulnerabilidad en los controles. Cumplir con las obligaciones que establece el Código PBIP-ISPS, Código Internacional ISPS o PBIP, Protección de buques y de instalaciones portuarias. Terminal Puerto Coquimbo se encuentra acreditado de acuerdo a las normas que establece el Código Internacional de Protección de Buques y de Instalaciones Portuarias, denominado Código PBIP o Código ISPS, International Ships and Port Facility Security. El Código ISPS indica que está prohibido el ingreso de alcohol, drogas, contrabando, cualquier tipo de armas y explosivos, alineándose con la política de alcohol y drogas implementada en nuestra compañía, la que faculta controles aleatorios a todo el personal que ingresa al terminal, tanto de planta como de empresas contratistas, a fin de detectar la presencia de sustancias no permitidas en nuestros colaboradores. En caso de resultado positivo, se solicitará al colaborador retirarse de nuestras dependencias, esto sin perjuicio de las medidas disciplinarias conforme a lo dispuesto en el reglamento interno a lo establecido en el Código del Trabajo corresponda aplicar al trabajador. Por otra parte, es obligatorio la presentación de la cédula de identidad o pasaporte para ingresar al terminal portuario. Desde el año 2005, el Código ISPS se estableció como ley en Chile. De acuerdo, lo establece el Decreto Supremo 71 del Ministerio del Interior. En este se establece que los responsables de la protección de la instalación portuaria es el personal de seguridad de la empresa, quienes deben cumplir los procedimientos que establece dicho plan. El código señala que se deben proteger el puerto y los buques en particular, la infraestructura, la carga, los vehículos, equipos y todas las personas que ingresan a la instalación portuaria. El objetivo del código es impedir el ingreso de amenazas que pueden afectar las instalaciones identificadas como terrorismo, crimen, piratería, hurto y robo de carga, contrabando, narcotráfico, polizones y amenazas emergentes. Las responsabilidades en el cumplimiento del código recaen directamente en Terminal Puerto Coquimbo y la fiscalización de este le corresponde a la autoridad marítima,
quien se constituyen como policía marítima en el ámbito portuario, conforme lo establece la Ley de Navegación para brindar seguridad a las personas. Es importante mencionar que en el control de las mercancías, vehículos, cargas y personas que transitan en los puertos, el Servicio de Aduanas tiene la potestad de dicho control, identificado como un segundo organismo de fiscalización en el terminal portuario, de acuerdo a lo establece la Ordenanza de Aduanas. La gestión de protección del código en los puertos recae en el oficial de protección de la instalación portuaria, OPIP, como a su vez se establecen niveles de protección de acuerdo a las condiciones de seguridad del momento, identificadas en 3 niveles de protección, permaneciendo en estado normal con estándares actuales en el nivel 1 de protección. Principales peligros. Terminal Puerto Coquimbo cuenta con una herramienta preventiva en base a nuestros 5 riesgos críticos en la operación conocidos como 4A más C. Dichos estándares fueron creados para el cuidado de la vida de los trabajadores, basándonos en las principales causas de accidentes a nivel nacional en las instalaciones portuarias, identificándose como altura. Corresponde a los riesgos de caída por trabajos que se realizan sobre 1,80 m. Quienes realicen trabajos a esa altura deberán utilizar arnés debidamente certificado, el cual debe contar con 2 cabos de vida fijada a un punto de anclaje. Además, se debe instalar señalización con avisos que indiquen trabajo en altura, con las correspondientes barreras que impidan el trabajo por el sector de la faena. Se debe contar con un procedimiento de trabajo seguro que regule la actividad. Atropello. Trabajo que involucren la interacción entre el trabajador, la máquina y vehículos. Toda persona que realice operación de conducción de vehículos motorizados o equipos, ya sean estos grúas horquillas, portacontenedores, cargador frontal, bulldozer, camiones, camioneta u otros vehículos, deberán estar autorizados de acuerdo a la normativa legal que establece la Ley de Tránsito, estar en posesión de su respectiva licencia de conducir al día, que ésta se encuentre vigente y que corresponda al tipo de vehículo o equipo que se conduce u opere. Debe tener aprobado un curso de manejo defensivo con certificación que sea expendido por cualquier mutual de seguridad. Debe usar cinturón de seguridad, junto con los acompañantes que transporta el vehículo si corresponde. Queda absolutamente prohibido a todos los operadores de equipos y camiones abandonar los equipos mientras se encuentre el motor funcionando. Informar de cualquier daño o problema que presente el equipo al supervisor a cargo. Atrapamiento. Corresponde a trabajos que involucren exposición a extremidades en la transferencia de la carga. El personal no debe utilizar elementos susceptibles de ser atrapados, por ejemplo, ropa suelta, aros, cadenas o similares. El personal no debe realizar mantenciones o reparaciones a una máquina en movimiento o energizada. El trabajador deberá estar atento a las prohibiciones y advertencias de peligro para la interacción de partes móviles. Todo trabajo de intervención a equipos o partes móviles se deberá informar al área involucrada identificando la tarea, los riesgos asociados y las medidas preventivas. Aplastamiento. Trabajos con riesgo a exposición a carga suspendida. Los trabajadores deberán estar capacitados antes de realizar una operación de transferencia de carga, quedando estrictamente prohibido ubicarse o transitar bajo carga suspendida. Se deberá chequear previamente operación todos los equipos de izaje, verificando su estado según certificación. Se deberá segregar el área antes de realizar maniobra de izaje. Queda prohibido utilizar elementos distractores en las áreas de operaciones tales como celulares, audífonos, reproductores de música u otros similares. Contacto con energía. Trabajos con riesgo a exposición con energía. Todos los trabajadores que realicen labores en exposición a contacto con energía deberán estar entrenados o capacitados.
Antes de iniciar el trabajo, el responsable debe examinar y liberar las energías de todos los mecanismos con posible energía almacenada. Nunca ubicarse frente o al costado de las vitas con espías. Informar de manera inmediata si ésta se encuentra en mal estado. Tener precaución ante trabajos con exposición de energía eléctrica, temperaturas, corrosivos, etc. Existen riesgos que se encuentran presentes en todas las operaciones y que pueden ocasionar accidentes graves o fatales. Se debe estar consciente de que la minimización o disminución de estos riesgos nos llevará al desarrollo de una actividad de excelencia operacional para cumplir con nuestras políticas de cero accidente de trabajo y cero enfermedades profesionales. Las áreas operacionales expuestas a accidentes y enfermedades son las siguientes. Área de almacenamiento masivo, destinado principalmente para el acopio de concentrado de cobre, cargas sobredimensionadas, contenedoras y otras cargas generales. Área de almacenamiento intermedio, destinado solo al almacenamiento de contenedores. Área de transferencia y preembarque, 2 sitios de atraque, donde se realiza transferencia de todo tipo de cargas, incluyendo en ocasiones de mercancías peligrosas. Y finalmente, área de proyectos, destinada como área de respaldo para el acopio de cargas generales y cargas sobredimensionadas. Tránsito vehicular. Todo conductor y vehículo que ingrese a nuestras instalaciones está sometido al control de su documentación por parte del personal de seguridad, debiendo respetar las normativas que establece la Ley de Tránsito, los estándares internos y señalética interna del TPC, para evitar realizar cualquier maniobra que atente contra la seguridad de los peatones y otros vehículos. La máxima velocidad de circulación para vehículos en el terminal es de 20 km por hora, en todo el recinto portuario, debiendo ingresar con luces encendidas en todo momento. Es obligatorio el uso de baliza destellante, color ámbar, para todo vehículo menor que se encuentre en el interior del terminal. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para el conductor y sus acompañantes. Se encuentra prohibido hablar por celular, chatear y fumar mientras conduce. Todo vehículo menor debe estacionar aculatado, listos para salir en caso de una emergencia o evacuación. Le informamos que al interior de las instalaciones de TPC, los vehículos mayores y maquinarias tienen la preferencia de circulación sobre las personas y los vehículos menores, debiendo estar atento a las condiciones de tránsito del momento en las operaciones diarias. Equipamiento de protección personal. El equipamiento de protección personal está destinado a proteger la integridad física de las personas y mitigar los eventuales riesgos que los puede afectar. En nuestras instalaciones es obligatorio el uso de dicho equipamiento cuando se ingresa a las áreas operativas en los lugares en donde se encuentre señalado. Esto incluye a las tripulaciones de las naves que se encuentran atracadas en el terminal. El equipamiento básico incluye casco de seguridad, calzado de seguridad, lentes de seguridad, chaleco reflectante, color naranjo, rojo, verde fuerte y amarillo, bloqueador solar, ropa manga larga, guantes de seguridad. Luego, cada área tiene requerimientos específicos según la labor que desempeñe. Manejo de residuos. Todos los residuos generados de la operación deberán segregarse de acuerdo a la siguiente descripción. Clase doméstico. Definición. Es todo material sobrante o combinación de ellos, derivados de la preparación y o consumo de alimentos y de algunas actividades de aseo de comedores, baños, habitaciones y oficinas. Color. Rojo. Ejemplos. Restos de comidas, alimentos en mal estado, cáscaras, botellas vacías de bebidas, tarros y envases de alimentos, servilletas, cajetillas. Clase industrial,
es todo material sobrante o combinación de ellos, sin características de peligrosidad e inerte, generados principalmente de las actividades de operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Color negro. Ejemplos: filtros de aire, trozos de metal, alambres y cables, maderas, plásticos, gomas, neumáticos, vidrios. Clase: peligroso. Definición: es todo material sobrante o combinación de ellos generados en las actividades con características de peligrosidad, es decir, que puedan producir daños momentáneos o permanentes, directos o indirectos a la salud humana, el medio ambiente y a elementos materiales, dada su naturaleza química o biológica. En otras palabras, cualquier residuo que sea inflamable, corrosivo, reactivo, tóxico, patogénico o radioactivo. Color: azul. Ejemplos: aceites residuales, envases de pintura y adhesivos, ropa o tejidos impregnado de aceite u otra sustancia peligrosa, aserrín y tierra contaminada, latas spray vacías, pilas y baterías, residuos de plomo, restos de ácidos y álcalis. Procedimiento de emergencia. Terminal Puerto Coquimbo cuenta con un plan de preparación y respuestas ante emergencias, cuyo objetivo es identificar las situaciones de emergencias, salvaguardar la integridad física de cada colaborador e identificar los equipos, cantidad y distribución de elementos de control de las emergencias. Las emergencias identificadas en TPC son las siguientes: terremoto, tsunami, incendio, derrame menor de hidrocarburos, caída de hombre al agua, lesionado grave o fatal, derrame de graneles, rescate en altura o espacios confinados. Ante cualquier emergencia como las indicadas, se deberá seguir las instrucciones del personal de supervisión y seguridad que se encuentran en cada área operativa. Diríjase a las zonas de seguridad debidamente señaladas como puntos de encuentros de emergencia, PEE, y espera ahí hasta recibir instrucciones del personal turno, quienes le indicarán los pasos a seguir. En caso de que se deba realizar evacuación del área o de las instalaciones, usted deberá hacerlo por las rutas señaladas como rutas de evacuación. No realice incursiones propias y ponga atención a los supervisores y seguridad a cargo de la evacuación. Ante la presencia de una emergencia de terremoto y tsunami, debe evacuar por las puertas identificadas hacia la zona segura, ubicada en la calle O'Higgins, a 30 metros sobre el nivel del mar, en la cota de 30 metros como lo establece la ONEMI. Le recordamos que en cada área operativa y edificios de administración se encuentra a disposición un plano de evacuación de nuestras instalaciones que identifica los PEE y puertas de evacuación. Si observa una emergencia que genere daños a las personas o equipos, mantenga la calma y verifique la gravedad de los hechos. Informe de inmediato al personal operativo del área o informar del hecho vía telefónica, comunicándose al número celular del jefe de turno de seguridad, más 569 6120 2647. Recuerda identificarse y dar la mayor cantidad de antecedentes posible de lo sucedido. Por ejemplo, tipo de emergencia, lugar en que está sucediendo, personas heridas, etc. Si usted considera todas las recomendaciones que le hemos informado en esta inducción, nos ayudará a proteger su integridad y la de todos los colaboradores que trabajamos en TPC. Porque nuestro compromiso es salvaguardar su integridad al interior de nuestras dependencias portuarias. La seguridad y prevención es tarea de todos. Terminal Puerto Coquimbo, TPC.